Historia del derecho, época moderna. Roma tiene una gran importancia para la historia europea y a través de ella para la historia del mundo moderno. Según los historiadores griegos y romanos, Roma comenzó su existencia política como una monarquía. La tradición afirma que Roma fue fundada en el año 753 a.C. por Rómulo, quien se convirtió en el primer rey por aclamación de los líderes y a su vez constituyeron la clase aristocrática. La sociedad romana está influenciada por sus creencias religiosas de carácter animalista, la ritualidad y lo sagrado, invocando la protección de los dioses en todo evento importante, y se le atribuye el poder de realizar cambios en la realidad como un poder mágico, dando origen a la mentalidad formularia y prospectiva que marcaría las primeras etapas del derecho romano. El griego Polibio fue un respetado historiador. Observó que aquello que se censuraba en el resto de los hombres es lo que le daba cohesión al Estado. En Roma, la familia era una forma de ejercer poder sobre un grupo de individuos, donde el padre tenía el poder absoluto sobre todos los integrantes, donde se incluían no solo los hijos y esposas, sino también esclavos, siervos y todas las personas que estuvieran sometidas a su autoridad absoluta. Los últimos reyes dieron origen a los etruscos, país de la antigua Italia. Ejercía su poder con dureza y esto habría sido el fin de la monarquía. Durante el periodo republicano, Roma logró expandirse, se transformó en el estado más poderoso, sometiendo a los pueblos italianos durante los años 264 a.C. y 146 a.C. Con el fin de la monarquía, el comienzo de la república, dada por los abusos, se cimentó la voluntad política. En la República surgió la trayectoria de la política romana y proceso de lucha social, conocido como el conflicto de órdenes en el siglo II a.C. Se contemplaba la existencia de una magistratura ejecutiva, senado aristocrático y asambleas populares, dando paso a una constitución mixta. Polibio planteó que la Constitución romana tenía una política mixta gracias a una operación racional, lógicas monocráticas, aristocráticas y democráticas en el mismo sistema político. Surgió la magistratura del dictador. El componente participativo o democrático del régimen constitucional romano mantuvo una organización beneficiosa para los sectores sociales más poderosos. El sistema político romano colapsaría a fines del siglo I a.C. en el medio de un ciclo de violencia política. Se reemplazó lo material de la república por la monocracia que surgió a mediados del siglo II a.C. Época donde asesinaron reformadores políticos en el año 133 a.C. Estos proponían limitar la cantidad de tierra. Tiberio, tribuno plebeyo, que se anticipó a la lógica del plebiscito revocatorio del mandato. Esta época continuó la lucha de la plebe por las tierras y la supresión por parte del Senado, generando más violencia y muerte en las clases sociales. Augusto, en el año 27 a.C., inició un periodo de paz social. Fue restaurador del orden republicano a partir de su mandato. Su significación política no reside en igualar a patricios y plebeyos, sino que hizo de público conocimiento las prescripciones y rituales. Se verían complementadas por un mecanismo de creación constitucional. Creación de magistraturas, pero también podía influir en el estado jurídico personal. Durante este periodo surgió una época de la violencia. Bueno, continuamos con la economía de la violencia, época que surge en el año 367 a.C., donde la justicia era ejercida por un magistrado, quien tenía la potestad de ejercer la violencia a los hombres
a fin de supervisar la resolución de conflictos entre los ciudadanos. Había algo muy especial y era que el fin que tenía la justicia para esta época era un fin único de cobranza de deudas y pero no de reconciliación y pacificación entre las relaciones de las personas. En esta época se aplicaron algunas reglas procesales y procedimientos que se obtuvieron a través de 12 tablas en las cuales habían algunas particularidades que las menciono de la siguiente manera. Había un demandante, había una característica, era que si el demandante convocaba a viva voz al demandado y lo citaba para que acudiera ante el magistrado. Si no se presentaba el demandado ante el magistrado, podía arrastrarlo ante la fuerza al pretor humano, quien se encargaba de ejercer la justicia. Igualmente, si el demandante no conseguía al demandado porque huía, porque no lo encontraba, se podía quedar con las propiedades con permiso del pretor. Era también característica para esta época que el demandante y el demandado podían solicitar a un tercero a que compareciera en su lugar, que se presentaran ante el magistrado para solucionar cualquier tipo de situación. Y cuando ambas partes estaban ante el pretor, debían de recitar unas frases características para la época y si una de las partes se equivocaba, inmediatamente perdía el juicio. Luego, en la medida en que iba evolucionando el tiempo, existían unos cambios significativos y estos cambios tienen que ver con los actores que se iban involucrando al proceso. Encontramos para unos años posterior a ello, 242 años antes de Cristo, que se involucraron la figura de los testigos, del pretor, el juez y el ludex, que era una persona que se consideraba una persona de respeto, de buen criterio, una persona adecuada, que trabajaba de la mano con el juez. Para esta época de 242 años antes de Cristo, se generaba una sentencia en la cual era ejercida por un juez después de haber escuchado las partes y la ejecución de la sentencia consistía en que si la parte vencedora no pagaba los 70 días, tenía el derecho de desmembrar al deudor o venderlo como un esclavo. Igualmente para esta época el empleo dejó de ser un privilegio de los romanos para extenderse a extranjeros que vivían en Roma. Y de allí, de acuerdo a esto, cambió un poco la figura del pretor y apareció la figura del pretor peregrino, el cual era un poco más flexible desde los rituales, la simplificación de la jurisdicción y resuelve un poco las controversias que se generaban por la presencia de los extranjeros que vivían en Roma. Para el siglo II antes de Cristo, para el siglo XX antes de Cristo, se presentó algo que se llama el proceso formulario como una necesidad de neutralizar un poco los documentos escritos de los cuales los jueces se apoyaban para emitir algún concepto. Esto lo llamaron proceso formulario. Eran unas fórmulas que instruían al juez para condenar al acusado. Igualmente, este proceso formulario permitió a los extranjeros tener un poco más de protección dentro de la cultura romana y sus rituales como tal. Para ello se crearon edictos en los cuales se comunicaban los casos que tenían protección y a diferencia de la época anterior, entonces podemos ver que ya había un proceso como tal para que las partes involucradas se pudieran presentar. Para el año 130 a.C. se redactan estas fórmulas sin posibilidad de modificaciones, lo que iba permitiendo a la justicia tener un poco más de objetividad, dado que no eran fórmulas de acuerdo al pensamiento de cada
líder o de cada juez. Se cambian un poco las cosas y allí de 70 días pasamos a 30 días, en donde si el deudor no había pagado, se podía declarar en quiebra y realizar una subasta de bienes. Digamos que para esta época de los años 130 se puede ver cómo el tema de la violencia va disminuyendo un poco en relación a las leyes que se iban generando para el momento. Se crearon mecanismos para que el acusado debiera presentarse, ya no arrastrándoselo hasta una figura de autoridad y a la fuerza, sino a través de unas notificaciones que las llamaron edictos. Luego de este cambio aparece el republicanismo. El republicanismo con una persona muy reconocida llamada Marco Tulio Cicerón, el cual aparece en el año 63 a.C., introduce el término de noción de política para establecer procesos jurídicos. Este autor define la república como la cosa propia del pueblo. O sea, pasamos de una época donde el individualismo y el beneficio propio era lo que primaba, a defender el pueblo y pensar que la asociación de los hombres y los intereses comunes era lo que para la época era necesario. Defiende entonces los intereses comunes de lo particular y aparecen unas figuras que se llaman cónsul, eran unas figuras públicas que debían hacer apoyo a los integrantes de la alta sociedad, pero no había ningún compromiso de beneficio a nivel particular. El cónsul debía de tener valores como la virtud, la constitución, concordancia cívica, el orden legal, y debía de tener un trato igual para todo el pueblo, independiente de la voluntad de gobierno de intereses particulares. El republicanismo entonces permite superar un poco la voluntad particular y la dominación de una sola persona en relación al poder, convirtiéndose en una defensa, una época que defiende el interés común. Para esta época se conformaron un grupo de juristas, personas y profesionales que se caracterizaban por ser un poco más flexibles, disminuir un poco el tema de la violencia y de adaptarlo a las necesidades de la época y del pueblo como tal. Allí se constituyó el conocimiento del derecho como una sociedad donde se podía analizar de forma más profesional. Seguido de ello, seguimos desde esta época, continuamos con la monarquía y el catolicismo, en donde hay dos diferencias importantes. Una es la ideología republicana y la otra es la ideología republicana moderna. El tránsito entre el republicanismo y la monarquía y catolicismo permite ver a la familia como el núcleo de gobierno, en donde nace la necesidad de que los integrantes de la familia heredaran la capacidad de gobierno, al igual que las propiedades de los mismos. Allí se genera un inicio de los cultos cívicos y rituales, en donde se podía observar que lo religioso podía estar en similitud a las funciones de lo público. Y también nace con la República Moderna, nace la lucha por la terminación de las monarquías reales. Y es así como en esta época comienza a haber una batalla de algunas ideologías. En esta oportunidad vengo a hablarles un poco acerca de la monarquía y el catolicismo en la edad moderna y contemporánea. Iniciemos porque existen dos tipos de problemas históricos que ya vienen con el pasar de los años y los siglos,
Y el primero nos habla acerca de esa cultura política europea y de esos procesos que contribuyeron a su reproducción. Y el segundo sería cómo se construyó esa peculiar unidad religiosa para que llegara a diferentes pueblos tener un mismo credo religioso, ¿cierto? Es importante resaltar que la ideología moderna republicana, como ya había hablado mi compañera anteriormente, sostiene que existe una relación entre la prioridad moral y la soberanía política de las comunidades. Y, de cierto modo, esto confiere a unas personas que tienen la finalidad de velar por los intereses de la comunidad. Para el republicanismo, la ideología apunta esencialmente a que el único ejercicio legítimo que tiene que tener la autoridad es velar por el bienestar y el bien común de la comunidad y que ningún gobernante puede beneficiarse de su cargo en absoluto, obviamente porque este sería condenado moralmente e incluso penalmente por el abuso de poder. Partiendo de estas instancias, quería comentarles que existe una relación entre la política y la religión, que fue construida por el mundo antiguo y que se vio profundamente transformada. Pero ¿cómo así transformada? Claro que sí. La religión tuvo una expansión durante el siglo II y el siglo III. A través de esa expansión, las comunidades cristianas comenzaron a ser perseguidas y toleradas por las autoridades imperiales. De aquí es donde surge ese dualismo institucional llamado teológico político, ¿cierto? Que es donde se crea una alianza entre la autoridad política y la imagen y semejanza de la estructura burocrática imperial romana, teniendo en cuenta la religión. La iglesia en estos momentos, en ese espacio, se convierte en el principal beneficiario del régimen feudal que se expandió por toda Europa. He ahí por qué muchos pueblos comparten el mismo credo religioso. En esta misma época, en esta misma edad, el monarca es sagrado como legislador. En este punto, cabe resaltar que la ideología monárquica, por lo general, encuentra la expresión en el principio dinástico, donde los cargos políticos eran heredados de padres a hijos y de la misma manera la herencia de las propiedades, ¿cierto? Y yo pienso que eso ha sido algo que de cierto modo ha venido mejorando en las relaciones políticas porque ya tenemos que ser elegidos por el pueblo. Bueno, existirán todavía algunos continentes donde los reyes heredan a sus príncipes o a sus princesas ese cargo para liderar todo su territorio. Bueno, el periodo imperial romano fue el modelo político monárquico que giró de en torno al legitimado, ¿cierto? De manera, encaminándonos a lo religioso. Pero resulta que durante esta lucha de ese poder, de ese modelo político, existieron ciertas problemáticas, podemos llamarlo convulsiones sociales y políticas, que fue donde se llevó a cabo y terminó pues una de las tantas guerras civiles que entró en una crisis política, y es ahí donde nace un régimen político denominado Principado, que fue otorgado o quien lo dirigía era el historiador Cayo Julio César, que también lo denominaron como dictador perpetuo, fue nombrado como dictador perpetuo.
Este muere en el año 44 a.C. y su hijo adoptivo, como era la ideología monárquica, fue quien heredó su cargo como gobernador, como rey, como emperador, que por cierto era adoptivo. Entonces, en esta construcción imperial articulada por Augusto, hijo de Julio, él comienza a caracterizar, a no salirse de lo pragmativo, a tratar de acomodar toda su teoría, sus ideas, pero sin embargo tenía un compromiso y era que no podía destruir la institución de las repúblicas, las instituciones republicanas. He ahí donde él comienza a denominarse ciertos cargos como el primer ciudadano, se otorgó poderes institucionales, tuvo un mandato militar supremo dentro de la ciudad y aparte de eso, sobre todas las provincias, tribuno de la plebe y autoridad de censor. Podemos también decir que cuando Augusto asume este cargo, ¿cierto? Que ya había pasado por su padre, él le hace algunas transformaciones a esta política, entre esas los nuevos cargos que asumió. Este modelo político principado duró 3 siglos y fue reemplazado por el modelo político dominado, que estaba encabezado por Diocleciano. Este favorece ciertas cosas como la concentración absolutista, la jefatura de la burocracia y la jurisdicción de última instancia. Diocleciano en este periodo resaltó, ¿cierto? Resaltó porque él ordenó la recaudación de impuestos con el fin de financiar, o sea, esa nueva política, porque es que ya los territorios, la provincia comenzaron a crecer y ya había muchísima más población. Entonces, de ahí donde se conoce el modelo político conocido como el gobierno de 4 o tetorquia, que estaban compuestos por cooperador o Augusto o emperador subalterno o César, ¿cierto? Era como ese equipo que ayudaba a ese gobernante, a ese rey, a ese dueño de la provincia en ese momento y en ese periodo, a liderar los territorios. Muchas gracias.